estamos visitando estos días en el corazón de Europa, cerca de la ciudad de Zúrich, en un pequeñito pueblo que se llama Egg. Estamos visitando, siendo invitados a compartir las energías de los filósofos del fuego, ¿no? Esta orden de místicos, alquimistas, profesores, curadores medievales que mantuvieron encendida la llama del conocimiento sagrado a lo largo de la oscuridad de la Edad Media en la región de Europa, que tomaron las enseñanzas herméticas que venían a su vez de Babilonia a través de los magos fenicios, pero que en realidad eran enseñanzas transmitidas a las diferentes razas, a la Lemuria, luego al Atlante, de los seres estelares. Y estos filósofos de fuego tomaron estos conocimientos en la época de mayor oscuridad de nuestra historia reciente y salvaguardaron este conocimiento sagrado para que renazca, reflorezca en nuestros días para el bien de toda la humanidad. Y dentro de este grupo de grandes maestros iniciados que generalmente trabajaban en anonimato para preservar su vida, ¿no? en una época de inquisición, ¿no? y de dificultad extrema para todo aquel que saliera de la línea principal, ¿no? Del conocimiento católico, ¿no? Predominante en esta época. Estos filósofos generalmente viajaban de lugar en lugar, curaban, recogían hierbas, estaban en contacto con la naturaleza, trabajaban con las aguas de los lugares, de los diferentes lugares, y al mismo tiempo utilizaban el conocimiento de las estrellas y plasmaban la energía de las estrellas en sus pócimas, en sus medicamentos. Y dentro de toda esta corriente de filósofos hubo uno que es uno de los más conocidos, del que oímos hablar y que llega a nuestros días, que es Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Espero haberlo mencionado bien su nombre, pero hasta nosotros llega con su nombre actual de Paracelsus. Él se llamaba Paracelsus, se autollamaba Paracelsus. Y vamos a aprovechar la oportunidad maravillosa de estar en el sitio que lo viene a hacer para poder compartir con ustedes en esta serie su visión del mundo, sus enseñanzas, su historia, y también hablar un poco de toda esta generación de alquimistas medievales. Entonces este es el proyecto para este ciclo. Esperemos que podamos hacerlo de forma tal que aparezcamos varios transmitiendo la información. Vamos a tratar de compartir con ustedes lugares, ¿no?, en los alrededores que son de suma importancia, ¿no?, lugares naturales que le permitieron a Paracelso entrar en contacto con las energías de la naturaleza, ¿no?, a través de la expresión de la Gran Madre, que fue verdaderamente la principal maestra de Paracelsus, que no estudió de libros, sino que aprendió observando la naturaleza y en resonancia, ¿no?, con los elementales y las inteligencias del mundo natural. Entonces, bueno, este es el desafío y el camino que les proponemos compartir juntos. Y en el próximo video vamos a compartir entonces un poco de reseñas históricas de quién fue Paracelso y cómo llegó a obtener el conocimiento que tuvo y cuáles fueron los pasos necesarios para poder formarse y transformarse en el maestro que luego floreció aquí en esta región de Suiza. Nos encontramos en Etzel,
en una zona o en el municipio de Eck, que estaría cercano a la ciudad de Einsiedeln. Einsiedeln es uno de los puntos dentro de Suiza, o el punto principal por donde pasa el Camino de Santiago. Es un lugar donde hay un monasterio y una virgen negra, y que tiene toda una historia, digamos, detrás de misticismo y de espiritualidad, ya sea a través de la religión o también incluso a nivel más antiguo y más ancestral. Pero concretamente aquí donde estamos ahora en Etzel es al lado de la casa donde vivió Paracelso. Paracelso nació en 1493 y murió en 1541, y esta de aquí atrás es la casa donde él vivió. Estamos muy cerquita de un río y un puente, y en esta época en la que vivió Paracelso, ¿quién fue él, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de su figura? Paracelso, mucha gente la conoce por su parte sanadora. Paracelso fue un alquimista, fue un maestro, un filósofo del fuego, del grupo de filósofos del fuego. Pero digamos que Paracelso, si algo tuvo, es que no siguió la corriente principal de su momento, fue rompedor para su momento, y por esta razón no fue reconocido ni comprendido. Paracelso miró lo que tenía a su alrededor en cuanto a grandes eminencias de la medicina de este momento, vio lo que estaba haciendo la medicina en ese momento, en el siglo XV, y se dio cuenta que esos médicos de los que él disponía como posibles maestros no le satisfacían. ¿Y dónde encontró realmente un maestro o una maestra para alcanzar lo que alcanzó a nivel de descubrimientos acerca de la sanación y de la curación? Su gran maestra fue la madre naturaleza, y se dio cuenta que no había ningún médico, ningún maestro superior a la madre naturaleza en cuanto a lo que nos puede enseñar para la sanación. Paracelso se salió de la corriente, no trabajó para su gloria ni para él mismo, sino que lo que él estaba haciendo aquí es trabajar para el bienestar de la humanidad en general, sabiendo que quizá lo que él estaba haciendo no se iba a comprender en su época y que tardaría bastantes años en comprenderse, y apenas hoy en día se está empezando a entender lo que es el legado de Paracelso. Paracelso observó la naturaleza y a través de ella desarrolló varias técnicas de curación a través del agua, a través de el uso de determinados elementos de la naturaleza, como puede ser también de las plantas. Todo eso al fin y al cabo no dejan de ser técnicas, medios a través de los cuales se cura. Pero una cosa también que nos enseñó Paracelso es que la curación viene a través del ser universal o de la unidad. El medio que usemos, la técnica, o el sanador que usa esta técnica, es solo un intermediario de esa energía sanadora que todos tenemos en nosotros mismos. Entonces, ir a buscar la sanación a través de que determinados elementos que no sean próximos de la naturaleza nos pueden aportar equilibrio para que nuestro cuerpo reaccione y desarrolle la fuerza curativa y sanadora que ya llevamos en nosotros mismos, y que esta conexión con la naturaleza nos ayuda a despertar cuando aparece la enfermedad. Entonces, Paracelso realmente, más que quedarnos con si desarrolló una técnica en concreto u otra, que son muy interesantes y realmente si una persona se dedica a la naturopatía o a la curación es muy interesante profundizar en ellas, pero si queremos entender a Paracelso, no nos quedemos en que inventó tal técnica o tal otra, sino en que realmente lo que hay de fondo, ¿no?, que es observar la naturaleza, observar qué nos ofrece la naturaleza en cada lugar, en cada momento del año, y aprovechar estos recursos que ya están disponibles a través de la naturaleza.
y no solo a través de medicinas naturales, sino a través de el simple contacto mismo con la naturaleza ya es sanador, ya es curativo. Él lo que apreció es que la mayoría de enfermedades vienen por el miedo, por los estilos de vida, digamos por la actitud mental y la actitud también en nuestro día a día, ¿no? Y a partir de ahí surge la enfermedad. Y lo primero que hay que hacer para combatir a la enfermedad es combatir el miedo. Un enfermo sin miedo ya tiene una parte ganada a la enfermedad. Y esto lo hemos vivido muy recientemente en la situación, ¿no?, de emergencia de salud que hemos vivido a nivel mundial, la humanidad, darnos cuenta hasta qué punto hay una parte innegable que es la enfermedad en sí que podemos transmitir o recibir, y por otra, a nivel mental, cómo reforzamos esta idea de enfermedad y cómo a través del miedo le damos fuerza, o a través de un pensamiento positivo, una actitud positiva, tenemos más posibilidades de curación, ¿no? Entonces, esto ya nos lo mostró este camino Paracelso. La humanidad y el ser humano, todos, pues necesitamos tiempo y a veces repetir errores para darnos cuenta de cosas que determinados seres ya avanzados nos mostraron hace tiempo, como es el caso de Paracelso, que se puede considerar entre el siglo VII y el siglo XV en Europa, que fue el único realmente maestro iniciado que tuvimos en esta zona del planeta. Entonces, realmente su figura es enormemente importante, no solamente una figura histórica, sino es una figura que todavía para nuestros días tiene relevancia, y que, tal como ha explicado Cecilia y como iremos viendo, trataremos de desgranar, ¿no?, algunos de los aspectos que a través de su ejemplo, de sacrificar su posible éxito a nivel médico, porque él lo que buscaba no era esto, sino que buscaba el ofrecer a la humanidad una salida para ¿no?, determinadas circunstancias y aspectos en los que vamos tropezando de manera cíclica. Pues él sacrificó el ser entendido o el ser apreciado en su época para ofrecer algo que, aunque en ese momento no fuera entendido, sí que con el tiempo podemos ir entendiendo e incorporando. Iremos tratando de ubicar diferentes lugares y espacios por esta zona por donde se movió Paracelso, experimentando con la madre naturaleza, con los elementos, con las plantas, y ir desgranando algunos aspectos de su enseñanza y de su figura que hoy en día podemos absorber. En parte está muy bien por curiosidad, para saber más, pero principalmente para integrarlo, ¿no? Al fin y al cabo, el conocimiento en sí no sirve para mucho, sirve si lo aplicamos, si lo usamos. El conocimiento puesto en práctica es lo que tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar es de conocer, de aprender de lo que nos explicó y lo que nos dejó Paracelso, pero también tratarlo de aplicar y llevarlo a nuestra vida y a nuestro día a día, para que este conocimiento no se quede como un libro en la estantería que simplemente ocupa el hogar, sino que sea algo que podemos aplicar a nuestra vida, mejorar nuestra salud, nuestro bienestar, encontrar el equilibrio, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nos hablaba Paracelso era de alcanzar este equilibrio entre lo interior, lo exterior, y es cierto que el aspecto de salud es importante para conseguir este equilibrio. Iremos viendo en estos diferentes lugares algunos de estos aspectos y iremos tratando de aprender e incorporarlos. Muchas gracias.